Hola y bienvenidos. Soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas, magister en ingeniería de software. Continuamos con nuestro módulo de fundamentos de base de datos en la unidad número 4, conforme a la seguridad en bases de datos. De acuerdo a ello, pues verificamos dentro de las copias de seguridad los pasos que se deben seguir en MySQL Server. Puede realizarse una copia de seguridad para que las bases de datos queden guardadas dentro de un repositorio, lo cual si se desea la podemos mover a otro sistema o restaurarla dentro de una instancia de licencia métrica de herramientas diferente. Antes de empezar, necesitamos primero realizar una copia y restaurar la base de datos dentro de una versión de licencia métrica de herramientas. Dentro de esa licencia métrica de herramientas y con Microsoft SQL Server Managed Studio también podemos hacer varios procesos de instalación. Asegurémonos que tenemos el suficiente espacio para generar los directorios de destino y que también el tamaño del archivo de copia de seguridad dependerá del número de sistemas que informen esa licencia métrica de herramientas junto con la cantidad de datos históricos de almacenamientos de los datos. Por lo tanto, validamos dentro del cálculo cuánto podemos extraer y cuántos entornos pequeños comencemos a ejecutar para que se pueda utilizar la comprensión y poder reducir significativamente el tamaño para generar esos procesos de seguridad. Del proceso y el comportamiento de digamos, de un proceso de módulo de seguridad, lo primero que debemos identificar es cómo se comprende sistemáticamente la base de datos y el comportamiento de la infraestructura del mismo, de tal manera que yo tenga un proceso más óptimo dentro de la ejecución y que pueda tener un resguardo de información mucho más efectiva. Identifiquemos también que existen varios procesos en los cuales nosotros podemos llegar a tener hallazgos de diferentes necesidades que se permita dar dentro de la estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un permiso de conectividad bajo el proceso de centrado de bases de datos, si dentro de ellos está la lectura, el desarrollo de esa base de datos, si dentro del proceso, pues tenemos una máquina virtual, puede ser que se hayan virtualizado los datos frente al desarrollo en la nube. Bueno, son diferentes tipos de instancias que debemos manejar para que efectivamente la red principal y la subred vayan trabajando de la mano y nos permitan hacer todos los procedimientos de almacenamiento. ¿Con qué objetivo? Pues que podamos de alguna manera darle o garantizarle al usuario que la información que nosotros estamos tratando no va a tener ninguna pérdida, que efectivamente vamos a garantizarle que los datos se van a seguir procesando de la manera más normal y que por supuesto todos los datos, sobre todo que todos los datos al ser el respaldo de seguridad, no se van a perder. ¿Cómo identificamos ya ese procedimiento? Bueno, lo primero es iniciar sesión dentro del sistema que aloja la base de datos, en donde deseemos realizar esa copia de seguridad. Lo segundo es abrir Microsoft Server SQL, luego decirle dentro del proceso de navegación en la parte izquierda, expandir las bases de datos y identificando dentro de ellas cuál es la base de datos a la cual nosotros queremos generar un backup de información. Luego pulsamos con el clic derecho del ratón la base de datos a la cual deseamos realizar esa copia de seguridad y a continuación verificamos las tareas que pueden existir para generar en ese despliegue la copia de seguridad. Identifiquemos los detalles que a partir de allí él nos puede dar. Entonces, los detalles es verificar la aceptación de los requerimientos que tenemos. Entonces, fijémonos que nos puede preguntar el nombre de la base de datos, si queremos un tipo específico de backup,
dentro de la composición, pues cómo va a ser esa base de datos, el nombre a la cual vamos a generar ese set de base de datos con descripción y en cuántos días los podemos programar, porque efectivamente nosotros podemos llegar a decirle cómo debe tener ese comportamiento de almacenamiento. A partir de ello, pues ya podemos generar unos resultados si la copia de seguridad se ha realizado satisfactoriamente. Podemos encontrar el archivo back en la ubicación que especificamos o donde le hemos dicho que lo deje. Y si deseamos mover la base de datos en una instancia distinta, pues nos cabe decir es efectivamente en dónde va a quedar esa copia de seguridad. Bien, por lo tanto, ya tenemos aquí la descripción y tenemos aquí el proceso que se desea continuar a hacer. Importante dentro de las copias de seguridad a tener en cuenta. Entonces, mm, fijémonos muy bien del comportamiento de la base y fijémonos muy bien qué es lo que va a tener como aliado. Entonces, hay unos diferentes procesos en los cuales nosotros debemos tener en cuenta que podemos hacer copias de seguridad según la estrategia del negocio. Hay múltiples métodos en los cuales podemos efectuar una programación en Server SQL y que puedan generar automáticamente esas copias de seguridad. Las copias de seguridad son una parte esencial de toda la estrategia de la recuperación de los datos a nivel de un desastre que se puede llegar a tener. Es por eso importante que el objetivo que se va a configurar dentro de las copias de seguridad se mantengan y se ejecuten de una manera correcta sin requerir mucho esfuerzo. Por eso es importante poder verificar cuáles son los tipos de copias de seguridad que se pueden realizar y los diferentes métodos en los cuales en Server SQL podemos manejar, por ejemplo, copias de seguridad a un determinado horario y tiempo y las soluciones que se pueden dar de acuerdo a su combinación. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes tipos de copia de seguridad? En primera instancia tenemos el completo. Este tipo de copia de seguridad es el que incluye todo lo que va incorporado a los objetos, datos, tablas, sistemas, transacciones que ocurren dentro de la copia de seguridad y que con esa copia de seguridad se completa la restauración de los datos, es decir, que el estado original en el que se realizó la copia de seguridad, pues tendríamos la manera de generarlas completas, no truncarían ningún registro de transacción, pero si su base de datos está en recuperación completa, adicionalmente debemos considerar que las copias de seguridad del registro de las transacciones también quedarían en ese proceso. Otro tipo sería la diferencial. Esa diferencial tiene que ver con un procedimiento en el cual ofrece mantener una historia completa de la base de datos, pero no almacena datos redundantes. Una copia de seguridad diferencia o retiene los datos desde la última copia de seguridad completa. Una copia de seguridad diferencial es útil en la medida en que con el conjunto de datos de seguridad completa le permitimos a las copias de seguridad diferenciales anteriores ya más redundantes dentro del proceso. La otra que se tiene es el registro de transacciones. Este tipo de copia de seguridad realiza una copia adicional de seguridad de todas las transacciones que se han producido desde la última copia de seguridad o truncamiento del registro. Luego se truncaría el registro de transacciones. Esto captura toda la información de la transacción, tanto del lenguaje de modelamiento como también el lenguaje de definición que ha ocurrido dentro de la base de datos. Con copias de seguridad de registro de transacciones se puede restaurar una base de datos a un punto particular en el tiempo determinado. También se conoce como recuperación de un punto de tiempo, como fijar de pronto puntualmente antes de un evento de pérdida de datos. El grupo de archivos
y archivo es otra de las maneras de generar una copia de seguridad. Esta tiene que ver para las bases de datos que son muy grandes. Este tipo de copia de seguridad almacena todos los datos relacionados con el archivo de grupos y muchos de ellos para identificar la restauración de manera exitosa en el momento en que el registro de la transacción se está haciendo y que debe cumplir con un respaldo de tal manera que pueda cubrir con todos los grupos de archivos de principio a fin. También tenemos otro proceso que se puede llevar a cabo que es solo copia. Esta solo copia en este tipo de seguridad normalmente se usan en forma ad hoc y no para modificar el proceso existente de copias de seguridad de datos, debido a que esta copia de seguridad de registro de transacciones ignora la copia de seguridad. Caso contrario, esto es de lo mismo que la copia de seguridad completa una base de datos. Las copias de seguridad de copia no pueden utilizarse para copias de seguridad diferenciales o copia de seguridad de registro de transacciones. Bien, entonces, sabiendo cada una de ellas que existen, vamos a mirar dentro de los tipos de copias de seguridad también cuáles serían las mejores prácticas que podemos tener a ese nivel de respaldo. Entonces, la primera tenemos la ubicación. Es importante indicar que la separación de la ubicación donde residen las copias de seguridad del servidor donde exista la base de datos es crítica. Por lo contrario, algunas de las fallas que afecten la base de datos también pueden mitigar su capacidad de usar copias de seguridad para la recuperación de ella. Por ejemplo, si llega a ser falta unidad física, si tenemos de pronto una guía explícita dentro de la ubicación del archivo, tanto a donde se almacenen las copias de seguridad, si el server SQL está utilizando una ubicación predeterminada. Todo esto se debe tener en cuenta. Simplemente el cambiar la ubicación predeterminada del archivo no tendrá ningún efecto dentro de la copia de seguridad guardados anteriormente, pues solo determina la copia de seguridad donde se almacenen las nuevas copias de seguridad. Automatizar y programar las copias de seguridad también puede ser una buena práctica porque para esta copia de seguridad de la base de datos con éxito, en la ubicación de un archivo y con la configuración que se desee desde el primer paso, una vez logrado que tengamos que replicar este proceso una y otra vez, automáticamente en el horario y tiempo podemos reprogramar esas copias de seguridad, automatizando la funcionalidad y garantizando la continuidad de la base de datos y reduciendo el esfuerzo manual requerido para lograrlo. Es importante mencionar que las copias de seguridad periódicas de las bases de datos no solo son una excelente póliza de seguro contra la pérdida accidental de datos y otros escenarios adicionales en los cuales se puede presentar un desastre, sino que también brindan la capacidad de un conjunto de almacenamientos para que las copias de seguridad a nivel de transacciones y tiempo de fuera de marcha dentro de la base de datos, se dé como necesario la restauración de esas ventanas de seguridad más cortas y menos pérdida de datos. ¿Con qué frecuencia se debe programar estas copias de seguridad? Bueno, esto depende de los requerimientos que tengamos a nivel de lógica de negocio y los objetivos de recuperación que podamos tener dentro de la base de datos. Por ejemplo, si estamos en un alrededor de 15 minutos, de perder 15 minutos, entonces las copias de seguridad deben programarse cada 15 minutos, ¿sí? Es importante notar que si estamos haciendo dentro del proceso de la base de datos un proceso de seguridad, se debe completar utilizando el Apex SQL Long para que se restaure todos los archivos de manera completa. Él podrá aislar y revertir las transacciones que se han hecho falta, mitigando los datos dañados sin tener que hacer una restauración completa. También podemos reproducir transacciones que se hayan trabajado con anterioridad para que restaure los datos perdidos.
Otra manera es también utilizar aquellas maneras de comparar dentro de la última versión creada, identificando las diferentes filas que de pronto se encontraron dañadas, repararlas quirúrgicamente con un script de sincronización, nuevamente sin tener que restaurar nuevamente toda la copia de seguridad. Restaurar y probar las copias de seguridad. Una vez nosotros tenemos esa copia de seguridad, es importante poder tener el proceso de factibilidad de restauración segura, con éxito. Por ello, esto se debe verificar y volver a verificar de una manera continua para garantizar que la estrategia de copia de seguridad y la restauración se ejecute de manera exitosa cuando sea necesario. Las copias de seguridad solamente deben restaurarse en un torno de prueba y verificarse completamente para garantizar que cumpla con todos los requisitos comerciales y diversas permutaciones, contingencias y contextos de estrategias de recuperación de la empresa. Al realizar las copias de seguridad, existen varias variables, incluyo de pronto el entorno, los datos, los marcos de tiempo, las ventanas de pérdida de datos, la inactividad de la aplicación, que es un umbral máximo aceptable de pérdida de datos. Otro modo es la verificación de las copias de seguridad a partir de verificación respaldo de SQL. La primera incluye la copia de seguridad que se ha creado con éxito. La otra actúa bajo el impacto que se tenga en el efecto de que tengamos intacto y físicamente todos los archivos si están bien legibles. La tercera puede ser una copia de seguridad que puede ser restaurada cuando sea necesario. Y todas las transacciones deben ser consistentes. Tengamos en cuenta que al verificar la copia de seguridad, no es posible de pronto garantizar la integridad o aquellos datos que estén completamente llevados en su respaldo, pero que la copia de seguridad original se haya creado con el WeChain Zoom, que este permite verificar los datos a un nivel agregado para que pueda proporcionar el nivel de confianza y cerciorarnos de que no hay pérdida de datos. Con este check, lo que hacemos es que validamos los casos de respaldo y verificamos algunos procesos continuos de esos respaldos del checksum, verificando efectivamente que tengamos la data completa, que la verificación de los datos al finalizar sean enviados, que el estímulo antes de la escritura pues nos notifique que realmente ha sido realizado. Dentro de estas opciones, pues existe realmente la implementación de una función la cual verifica que la seguridad está cuando finalice, luego realiza una suma de comprobaciones antes de escribir los medios de almacenamiento. Estas opciones están determinadas por la manera en que se protege la copia de seguridad y puede llegar a identificar cualquier falla que exista dentro de ellas. La siguiente buena práctica es crear una copia de seguridad programada utilizando trabajo de agente SQL. Eso lo podemos hacer con el Joe, en donde efectivamente podemos decirle dentro de los trabajos y el nuevo trabajo del submenú crear un panel exploratorio para que la gente vaya verificando dentro de las acciones que ir haciendo dentro de ese trabajo. Entonces, ingresamos con un nombre en específico, le decimos de pronto qué nueva transacción vamos a hacer o qué nuevo paso vamos a ir agregando dentro de la declaración. Normalmente utilizamos una sintaxis de concurrencia en la cual me permite decirle use la base de datos tal, verifique por medio de un backup database el nombre de esa base de datos y le decimos el destino donde la queremos guardar. Normalmente las copias de seguridad a nivel diferencial pues permiten extraerla con las características que mencioné anteriormente, adicionando el with diferencial y el with de checksum. Para poder crear una copia de seguridad de registro de transacciones, utilizamos simplemente una instrucción que me dice backlog y dentro de ese backlog el nombre de la base de datos y a dónde queremos enviarla por medio del do
del DIX para su destino. Importante indicar el registro que previo aviso necesitamos generar dentro de la transacción. Este nos ayudará a diferenciar que debe existir una copia de seguridad completa de la base de datos y por lo tanto se debe crear esa copia de seguridad completa. Si la base de datos nunca ha sido respaldada antes previamente, debemos anunciarlo dentro de la recreación referencial. El registro de transacciones y la copia de seguridad funcionan bien al realizarse junto con copias de seguridad completa de las bases de datos y de alguna manera sí se podrán utilizar en conjunto. La idea es adaptar un entorno que sea justificado dentro de las protecciones de las copias de seguridad que pueda lograr un alto grado de continuidad en la base de datos con el hecho de que cumplamos con los requisitos mínimos de proceso. Esos requisitos mínimos de proceso me permite indicar, por ejemplo, cómo programar la copia de seguridad, a qué nivel lo vamos a generar de manera completa, lo podemos especificar a ciertas horas de proceso, le podemos decir finalmente cómo va a cumplir la transacción dentro del régimen de error que pueda llegar a efectuarse. Y por supuesto, es fundamental mencionar que la clave es encontrar un óptimo registro de la organización dependiendo de las características que le estemos dando de acuerdo al nuevo trabajo de descendencia. Es importante llegar a tener un trabajo en donde leemos las especificaciones y dentro de la reprogramación del nuevo trabajo, pues decirle eh, cómo va a ser frecuente. Entonces podríamos también traer un horario específico, el nombre, el tipo, si va a iniciar a determinada fecha o si va a ser frecuente dentro de la semana. Cada cuánto lo va a hacer, podemos generarle un horario en el cual él pueda generar esa actualización y esa copia de seguridad por una concurrencia, decirle cuándo va a iniciar dentro del proceso, cuándo finaliza, cuánto debe durar, ¿sí? Y esto lo debemos calcular por la dimensión de los datos que estamos, perdón, llevando a cabo dentro del proceso. Hagamos un start job paso a paso. ¿Para qué? Para que podamos generar todos los agentes de cambio que necesitamos. Crear una copia de seguridad programada en Server SQL con planes de mantenimiento se podrá hacer conforme de una manera manual en primera instancia para que sea programada y sea utilizada por medio de un asistente de mantenimiento. Este cumpliría con el objetivo de poderla programar manualmente para que en determinado momento ya tengamos ese mantenimiento hecho a la base de datos. Normalmente lo que hacemos es verificar la integridad de los datos dentro del mantenimiento y permitimos incluir la funcionalidad de chequear todos los estamentos integrales de llamada. Esta, este respaldo con este mantenimiento me permite generar una planificación de programar unas tareas específicas que me permita una configuración correcta dentro de la creación de un nuevo trabajo y contar con el mantenimiento que sea fácil, más viable, más conveniente dentro de la información que estamos manejando para que se pueda programar automáticamente la copia de seguridad y que el asistente de mantenimiento de la vista dentro de lo que debe realizar de manera programada. Una vez nosotros ya le damos las características, pues lo que hacemos es verificar que esa copia de seguridad junto con el mantenimiento y la configuración verificada dentro de la integridad realice las tareas en un determinado plazo. Entonces lo que hacemos es chequear esas tareas para que efectivamente se cumplan dentro de la configuración. La definición de la tarea me va a permitir llevar un diálogo importante dentro de las copias de seguridad y configurar la copia de seguridad que marque la integridad y la definición de esa copia. Por lo tanto, también tenemos la opción de poder configurar este tipo de parámetros y generar un resumen de los planes de mantenimiento debido a las características con valor agregado. Si en caso tal la interfaz apunta
a que se puedan generar una serie de scripts. Es válido también en los que podemos generar unos parámetros con finalidad de costo, de incapacidad por personalizar muchas opciones o ejercer algún control sobre los mismos. Además, podemos extender los mantenimientos de una manera extremadamente limitada, ya que son básicamente ponis de un solo truco, que son incapaces de procesar múltiples tareas a la vez. Por lo tanto, la capacidad que va a tener para ese mantenimiento va a ser ejecutar un plan que dará como resultado la verificación de la tarea y que podemos llegar a determinar cuándo podrá eliminar los archivos de copia de seguridad o que simplemente yo pueda entrar a verificar cuáles ya no son viables dentro del proceso. Es crear una serie de planes, pero también conocidos como una influencia de plan para escalar procesamientos de tareas y que ese plan de mantenimiento requiere un apoyo de trabajo que sí me va a permitir ser programable y que va a convertirse en una rápida herramienta de ecosistema para poder manejar planes que no es manejable dentro del requerimiento y que de pronto no requiere tanto esfuerzo a nivel de poderse organizar como un mantenimiento real frente a esas copias de seguridad. Vamos a ver entonces cómo poder hacer una copia de seguridad en Server SQL y en este efecto, pues cómo podríamos llegar a plantearlo para que efectivamente se pueda dar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos para allá a mirar cómo sería ese proceso de seguridad. Copia de seguridad y restauración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar, identificándonos con un usuario, una contraseña, y vamos a verlo conforme a las cosas que más nos interesa tener presente dentro de esa configuración. Lo vamos a hacer de manera automatizada, de tal manera que se quede configurado para que posteriormente se hagan esas copias de seguridad. Que es importante tener en cuenta por qué modo vamos a ingresar, el tipo de servidor y el nombre de servidor que tenemos para que él haga esas restauraciones. Y tener en cuenta la métrica de archivos que estamos manejando de acuerdo a la versión del sistema operativo, si es de 32 o 64 bits. Creería yo que para todos los servers SQL a nivel de server 2016 en adelante se necesita la traducción de el 64 bits para que pueda manejarse y trabajar de manera viable. Porque debemos tener en cuenta ese tipo de detalles, pues bueno, son los que nos permiten identificar como tal su comportamiento y que en efecto tengamos como esa integridad de información frente al proceso que vamos a desarrollar. Nos vamos a autenticar con Windows. Esa parte de autenticación nosotros la podemos configurar cuando estamos haciendo la instalación del server SQL. Es importante que nosotros podamos predefinirlo para que nos aparezca de tal modo. ¿Cuáles serían las más recomendables? Que utilicemos autentificación de Windows o autentificación de SQL Server. Siempre para hacer las copias de seguridad vamos a ingresar con el usuario administrador de tal manera que tengamos todos los permisos para poder generar las configuraciones necesarias dentro del servicio. Recordemos que en el proceso de instalación a nosotros nos dejan por defecto en el server SQL una manera de poderlo trabajar.
podemos utilizar esa, no hay problema. La idea es que ya, pues, para poder hacer una copia de seguridad, ya tengamos una base de datos completa, ¿no? De lo cual, pues, nos va a permitir generar ese respaldo de seguridad. Si no la tenemos, ¿cierto? Pues, ¿cómo vamos a hacer ese respaldo? Necesitamos tenerla para poder generar esa copia de seguridad. Entonces ahí vemos que hay diferentes tipos de bases de datos. Entonces vamos a elegir una de ellas, nos vamos con clic derecho, tareas y copias de seguridad. Listo. Esta ventana nos va a permitir ver dónde va a quedar la copia de seguridad. Si en tal caso ya hemos hecho con anterioridad copias de seguridad, pues nos debería aparecer como se mostraba hace un momento. Pero en este caso, como son nuevas, pues no debería aparecer nada, ¿no? Entonces en el historial. Sin embargo, yo las puedo quitar. ¿Qué es lo recomendable dentro del tipo de seguridad? Como lo hablábamos hace un momento en el desglose, pues hagámosla completa de una vez, ¿sí? De tal manera que ya tengamos una configuración ya predeterminada frente a todas las transacciones que nos va a traer de consulta y a todos los procesos que se han emitido de acuerdo a la base de datos. Luego verificamos en dónde queremos que se almacene. Aquí pasa algo muy interesante y es que nosotros podemos generarla dentro del disco real de nuestra máquina o podemos virtualizarla. De pronto puede ocurrir que nosotros en nuestra base de datos la estemos trabajando bajo un servidor web o bajo un servidor de configuración distinta. Entonces también podríamos hacer el llamado a ese servidor para que la genere automáticamente y pues la deje en la nube. Aquí lo que vamos a hacer es buscar, ¿sí? La localización de archivos que me permite llevarlo a cabo. Vamos a definir un nombre. La idea es que este nombre sea corto, ¿cierto? Y los tipos de archivos, pues no hay necesidad de moverlos. Este tipo de archivos es precisamente si queremos restaurar en algún momento esa copia de seguridad, pues lo podemos hacer desde allí sin ningún problema. Por eso no hay necesidad de que lo cambiemos. Aquí generamos el nombre, ya nos está dando la ubicación exacta de donde va a quedar esa copia de seguridad. Ya una vez tengamos todos los procesos de adaptación frente a la configuración, le damos a aceptar y él se eh, permite identificar con un cuadro de diálogo diciéndonos que se ha creado correctamente el backup de información. ¿Dónde lo almacenó? Vamos a buscar directamente en C, en el disco D, ¿cierto? Y en la carpeta que se dio como nombre, ¿cierto? Y backup de hoy, ahí lo tenemos. Ese es el archivo general. Otra cosa que podemos hacer es que esta copia de seguridad ya queda guardada en el historial. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos varios procesos de desarrollo a nivel de copias de seguridad, pues él nos maneja un historial del comportamiento que se ha tenido hasta el momento. Ujú. Bueno, importante tener en cuenta que si vamos a hacer la copia de seguridad, pues no hay problema si lo podemos estar trabajando dentro de la producción, no hay lío. Por eso nosotros podemos generar unos tiempos también configurados. Pero si nosotros vamos a hacer la eliminación de una base de datos, es importante tener en cuenta que la información del historial de la copia de seguridad y restauración
y que se cierran las conexiones existentes. ¿O eso qué quiere decir? Que obliga que la base de datos esté inactiva para que se pueda generar ese proceso de eliminarla para crear de pronto una restauración dentro del mismo punto back. Listo, ya tenemos la copia de seguridad, como lo pudimos comprobar en el disco local perdón, ahora vamos a verificar cómo podemos ejecutar esa copia de seguridad, cómo restaurarla. Entonces, vamos a decirle restaurar base de datos a clic derecho en bases de datos. Bueno, acá tenemos dos maneras. Podemos restaurarlo frente a un archivo ya generado o si ustedes tienen un archivo localizado en otro lugar diferente al disco que tenemos acá, también lo podemos adjuntar. Que sería con un medio específico, un medio extraído físico distinto al que tenemos. Ujú. Bueno, entonces acá lo que hacemos es elegir la base de datos a la cual vamos a generarle una restauración. ¿Cierto? Y posterior a ello elegimos los diferentes escenarios donde van a poder estar encontrar. Recordemos que aquí no se trata de generar tablas nuevamente, sino traer de una toda la base de datos, ¿cierto? Especificamos la descripción, va a ser un archivo, ¿cierto? Y el archivo lo vamos a agregar con la búsqueda en disco local D, donde se efectuó esa copia de seguridad de y dentro de la carpeta que le dimos como origen, todos los archivos para poderlo mirar si de pronto quedó por fuera. Recordemos que es backup hoy, ¿no? Listo. Seleccionamos el archivo, le damos a aceptar y acá nos está diciendo cuándo se creó esa última copia de seguridad, las características en las cuales fueron su llamado, ¿cierto? De donde se obtuvo ese proceso en escala. Esto es supremamente importante para generar una auditoría frente al desarrollo de lo que estamos haciendo. Todas las características a nivel de lo que se extrajo o se ha logrado restaurar, en resumen. La demora de esta restauración depende del tamaño de la base de datos. Ujú. Acá fue súper rápida porque pues realmente la base de datos no es muy amplia en tal aspecto. Solamente contiene unas 12 tablas, pero digamos que no es tanta la información, pero pues tampoco es que se demore mucho dentro del proceso de restauración. Entonces, importante tener en cuenta cómo hacemos esa restauración y para qué lo hacemos, si lo hacemos de manera completa, si lo hacemos de manera restringida y pues con cada uno de los aspectos, cómo trabajarla y para qué trabajarla de esa manera. Muy bien, entonces continuamos acá con tablas de auditoría. En primera instancia, busquemos de tal manera que es una auditoría o para qué me sirve auditar un proceso.
Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de métodos en los cuales ya nosotros tenemos que administrar una serie de recursos, pues tenemos a nuestra espalda una serie de actividades que tendrán que ver precisamente con el mantenimiento y la seguridad de esos datos. Por lo tanto, dentro de ese proceso, ¿qué es importante tener en cuenta dentro de la creación del servidor para que opere adecuadamente dentro del proceso auditable de nuestro servicio? Bueno, entonces, en primera instancia, verifiquemos que cuando estamos haciendo tablas de auditoría, podemos tener limitaciones y restricciones, es decir, no todos los perfiles, como ya lo hemos venido hablando, tienen esa particularidad de poder ingresar a realizar cierto tipo de operaciones. Es importante tener en cuenta que ese proceso se tiene que llevar a cabo de acuerdo a unos procesos específicos. La auditoría busca que efectivamente se tenga unas instancias dentro de la base de datos que implique un seguimiento, un registro a esos eventos que producen dentro del sistema. Este objeto de SQL Server Auditada recopila todas las instancias, acciones de grupos que se han llevado a cabo de acuerdo a unos niveles y que posteriormente a esos requerimientos pues se realiza una supervisión y la auditoría realiza una instancia de servicios de auditoría para que efectivamente se puedan llegar con la especificidad que requerimos de esas auditorías frente al proceso de desarrollo. Cuando hablamos de limitaciones o restricciones, nos estamos involucrando dentro de esas de esos objetos no protegibles que pueden recibir de acuerdo en la base de datos determinada. Es decir, que podamos crear una especificidad de auditoría en bases de datos conforme a lo que está habilitado o deshabilitado. Cuando nosotros creamos una modificación de especificidad, dentro de la auditoría, las bases de datos ayudan a que el usuario no tenga un ámbito de servidor. Realmente él se creará como auditoría y lo que hace es verificar que los objetos en ámbito no se incluyan y que devuelvan como tal un parámetro de cambios dentro del servidor que se utilice específicamente dentro de la auditoría de bases de datos. Otra parte es la seguridad. Conforme a los permisos, los usuarios deben tener un permiso Alter Any Database Audit, donde pueden específicamente verificar la auditoría de la base de datos y enlazarlo con cualquier otra auditoría. Una vez la tengamos creada, se especifican todos los procesos auditables dentro del control de servicio y la alteración del data audit que podrá tener dentro de esa auditoría y administrar también para poderla ver. La idea es que esa contribución a la configuración se esté dando frente a unos procesos que debemos tener en cuenta para hacer una óptima, eh, digamos, una óptima auditoría dentro de las bases de datos. Lo primero que debemos tener dentro del proceso como claro es que él debe tener una importancia en la cual se debe llevar a cabo esa auditoría. Por lo tanto, eh, la primera de ellas dentro del proceso que debemos tener en cuenta es que se verifique y se garantice la gestión de todos los sistemas a nivel libre de amenaza y que podamos evitar fallos en un manejo inadecuado de la información, pues somos humanos y podemos cometer errores indudablemente, pero mediante esta serie de actividades podemos generar una serie de transparencia dentro de la base de datos que permita darle esa importancia, porque es tan importante la auditoría en las bases de datos. Una, minimiza el riesgo de manejo de los datos, evita la fuga de datos, previene los colapsos del sistema, ayuda a identificar en tiempo dónde se fue cometiendo el error o dónde fue corrompido, mantiene una raya de conductas criminales internas y externas, detecta las vulnerabilidades, garantiza que la información se use solamente con objetivos de acuerdo a la empresa y aprobados bajo las leyes, protege aplicaciones que permitan que las herramientas se alimenten dentro de las mismas bases de datos. Para hacer una auditoría de la base de datos es necesario contar con una persona o equipo responsable para realizarla. Las características del ingeniero deben ser claras en que debe tener conocimientos a nivel de analítica de datos y también debe tener
muy en cuenta los manejos de seguridad, debe saber sobre seguridad a nivel informático porque permite de manera interna y externa el tamaño de identificar el tamaño que se está gobernando dentro de la empresa. Por lo tanto, se va a apoyar de algún software de proceso de clasificación de los datos y los registros, aunque tendría que tener los objetivos de las personas y las herramientas distintas en las cuales podamos llegar a distinguir esos 5 pasos que vemos allí. Lo primero es planear los objetivos y verificar la gestión de los datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues todos los proyectos incluyen un éxito y van a un objetivo planteado. Esto busca que la auditoría de la base de datos tenga unas buenas prácticas responsables en la medida en que vamos avanzando dentro del tiempo y permite cuestionarse de manera particular de acuerdo a la manera en que la información se está llevando a cabo y por qué el aumento considerable de acuerdo a un tipo de comportamiento. Entonces, la recopilación de la información lo que hace es que se planee unas entrevistas encargadas a las bases de datos que lleven a cabo esa manera de auditar y que reconozca los procedimientos de recopilación ante la generación de los datos para ser competitiva el papel y encontrar la buena práctica de desarrollo. La otra es la detención de incidencias o actividades irregulares. Durante todo el procedimiento se ha llevado a cabo una serie de actividades de registro, por lo cual se han llevado a cabo todo aquello que no corresponde al instituto o a los estatutos legales dentro de las buenas prácticas. Nos podemos referir de manera concreta a las cosas que no se clasificaron y que de pronto dejamos pasar, que no eran transparentes o que se dejó sin un foco de localización frente a la información de los pre y procesamientos que se estaban llevando a cabo dentro de la crisis detallada. La otra es la consulta de auditorías conforme a las bases de datos anteriores. Podríamos solicitar dentro del proceso que se ha hecho, dentro de las incidencias y que se ha encontrado como vulnerabilidades. Precisamente todo lo que se haya hecho anterior nos ayuda a confirmar cuáles las tareas y el dominio que se tiene frente a esos errores, es decir, cuál es la efectividad del cumplimiento y cómo las personas tienen realmente el dominio al tema frente a las auditorías y cómo se ayudan entre ese panorama para generar información que permita llevar conclusiones sobresalientes, valiosas y que permitan un desempeño viable dentro de las escalas históricas esenciales. Se debe realizar un detalle bien prolongado dentro de un informe, lo cual va a permitir que las empresas en su última, digamos, en su última línea, que son la toma de decisiones dentro de esa pirámide de los sistemas organizacionales, nos permita llevar a cabo las dependencias del negocio y todo lo que ello involucró dentro de la auditoría. Esto es importante tener el detalle de esas irregularidades efectivamente que se encontraron para poder hacer mejoras y poder tomar alguna serie de soluciones en los cuales vienen los aciertos y desaciertos que van llevando a replicar dentro del desarrollo. Por eso es importante que tengamos, bueno, que tengamos una idea del comportamiento y cómo auditarlo. En ese orden de ideas, pues verificando que todo tiene una infraestructura específica, que todo tiene un orden adecuado de acuerdo a la tecnología en la información, pues es importante que tengamos todos esos detalles a la mano para que los validemos de manera oportuna. ¿Cómo creamos una auditoría dentro del servidor? Pues exploramos los datos que se abren desde la carpeta de seguridad. Manejamos una nueva auditoría. En esa auditoría le decimos del proceso que tenga en cuenta em, las auditorías nuevas, ¿cierto? Y luego que le demos las configuraciones determinadas para que genere un nivel de datos. Entonces, una es la exploración de los datos que expanda la base de datos donde quiere que sea especificada la auditoría. Luego le decimos que expanda la carpeta de seguridad. En esta le vamos a dar un clic para que la carpeta especifique la auditoría de bases de datos en una especificación de auditoría de bases de datos. Estas opciones son darle un nombre, ese nombre se especifica como tal la creación de la auditoría y se genera un nombre automáticamente, el cual puede ser editable.
Y la auditoría, o en este caso, especificamos el objetivo que va a cumplir de acuerdo a la selección de la lista que nosotros le podemos configurar allí. El tipo de acción de la auditoría. Entonces, en este hay unos grupos en los cuales nosotros podemos accionar cómo poder generar esa auditoría y de qué niveles vamos a estar hablando para que se tome o por grupos o por acciones. Entonces, dentro del esquema vamos a generar el objeto. El objeto puede ser un nombre específico. El nombre del objeto pues tiene que establecerse la disponibilidad de las acciones. No aplica a grupos de auditoría. Puntos suspensivos, abre un cuadro de diálogo donde podamos seleccionar todas las funciones que tenemos como acción de auditoría específica. El nombre de la entidad cuenta con la filtración del objeto al que vamos a auditar y de ahí también otros puntos suspensivos en donde se abre la selección de búsqueda en función al objeto. ¿Listo? Entonces, a partir de allí podemos determinar cada una de esas instancias para su creación y la acción a la cual va a determinar ese proceso de auditoría. Entonces, la manera específica en la que le vamos a dar esa configuración. ¿Listo? Bien, entonces, importante tener en cuenta para el uso de una transacción. Por ejemplo, si queremos hacer una auditoría en un servidor en el cual, primero, el explorador de objetos esté conectado a una instancia de motor de datos, segundo, que la barra estándar de selección genere una nueva consulta y tercero, realice un pliegue en donde la ventana realice y se ejecute esa consulta, pues podríamos crear algo como esto, donde hacemos la creación de un servicio auditable y le decimos en dónde queremos que sea programado. ¿Listo? Aquí le decimos después de que el servidor audite, generar la instancia encendida para que se procese. Esa sería una manera de hacerlo. Para crear una especificidad de auditoría a nivel de datos, ya lo hacemos a nivel de, primero, la exploración de los objetos que se conecten nuevamente a una instancia de motor. Luego le decimos que dentro de la barra estándar de selección genere una nueva consulta. Luego le decimos dentro de la ventana qué es lo que deseamos hacer. Lo primero que creamos es la especificidad de la auditoría, ¿cierto? Y la denominamos con un nombre. En este caso, Audify Tables podría ser una. Y luego le colocamos la selección de las múltiples instrucciones que va a tener a nivel de inserción de usuario, de tal manera que pueda identificar el driver y las funciones de auditoría del servidor. ¿Cómo lo hacemos? Le damos estas instrucciones a nivel de Create Database Audit Specification y dentro de ellas le damos las opciones de estamentos para que se creen. Vamos a mirar cómo poderlo realizar. El proceso de auditoría. Aquí vamos a explicar lo que de alguna manera quise detallar dentro del proceso ya en el ejercicio práctico. Seguridad. Luego nos vamos a auditorías. Ok, entonces ahí tenemos las auditorías y las especificidades. Le decimos nueva auditoría, le damos un nombre, auditoría de seguridad.
Aquí le vamos a decir en cuántos retrasos de cola en milisegundo le vamos a dar. Normalmente le damos 1000. Luego le decimos que tras el error de una auditoría, ¿qué va a hacer? Puede continuar, se apaga el servidor o generamos una operación de error. Entonces, la idea es que continúe, pero que nos guarde esos errores, porque lo que necesitamos como tal es verificar qué está pasando. Entonces, que continúe, pero que nos dé ese margen de error de cosas que pueden estar sucediendo. Luego acá le damos un máximo de archivos, ¿cierto? Y le podemos decir un máximo de tantos tamaños como tal, o le podemos decir ilimitado. Eso depende ya de la configuración que nosotros le queramos dar. Listo, entonces ya se creó como tal la auditoría de seguridad y luego ya damos la habilitación del mismo y están en estados correctos. Dentro de la especificación de la auditoría de servidor, vamos a verificar qué registros podemos llegar a incluir dentro de esa auditoría. Le damos nueva especificación de auditoría, le damos un nombre, acá nos da algo genérico o por defecto, la idea es que nosotros le demos esa configuración determinada. Bien, una vez ya tenemos el nombre, luego le indicamos cuál auditoría vamos a realizar, verificamos cuáles son la lista o el chequeo de las auditorías que vamos a realizar. Por ejemplo, le podríamos dar al grupo de usuarios a nivel de login, a nivel de los pagos que le fuimos asignando. Y luego ahí ya vemos que en la habilitación, cuando le decimos habilitar, pues ya él crea esa ejecución. Este es el resumen que tenemos de acuerdo al proceso que se desarrolló. Aquí podríamos hacer otro módulo de audición, auditoría para, por ejemplo, si ya lo hicimos para seguridad, ahora hagámoslo para tareas específicas. Le vamos a dar un retraso de milisegundos y le vamos a dar en un proceso continuo en el momento en que lo necesitemos, guardamos en donde necesitemos que se guarde esa auditoría y ahí ya lo crea, especificamos las tareas que va a tener, las especificaciones que va a tener esa auditoría de tareas. Aquí ya podemos ver el desglose que existe otra auditoría, pero esta es explícita para las tareas. Y chequeamos la cantidad de cosas que necesitamos que nos lleve como información. Por ejemplo, la restauración del backup por grupo, ¿cierto? Que me diga quién la hizo, cuándo la hizo, ¿cierto? Y auditamos todo ese tipo de comportamientos. Y las habilitamos de tal manera que estén encendidas dentro de su proceso de ejecución. Ujú. Es importante que tengamos una línea de seguimiento. Entonces, por ejemplo, auditoría de seguridad se hizo con Server Auditoría de Seguridad, el otro debía haber quedado de la misma manera. Es lo ideal, ¿no? Dentro del backup de la base de datos también podríamos llegar a generar un script para que identifique de tal manera por medio del script cómo le vamos a dar ese backup de resguardo. Entonces, aquí en el backup de la base de datos, lo que hacemos es darle un nombre en específico, identificamos dónde va a quedar almacenada ese backup, ¿cierto?
Importante tener el nombre, el punto back es la extensión de reconocimiento del archivo, cómo va a quedar guardada. Ejecutamos y se han ejecutado correctamente los procesos con la auditoría y con las especificidades de la seguridad y de las tareas. Ahí tenemos un resumen de cuándo fueron ejecutadas, ¿cierto? Y las fechas de proceso específico de esas auditorías. Si nosotros vamos a clic derecho de registros, aquí está inicializando los registros, toca dar un proceso de espera para que los pueda identificar. Y ahí vemos todos los registros que se llegaron a dar dentro de la ejecución para mirar los auditados por seguridad y los auditados por tareas. Lo ideal es que cada vez que hagamos esto, cerremos, ¿cierto? El administrador para que efectivamente podamos corroborar que se cumplieron con los procesos de administrador. Deshabilitamos y habilitamos y deshabilitamos para poder corroborar que haya quedado todo correctamente. Eso es. Esa es la manera de generar un backup de seguridad y el restauramiento del mismo bajo auditorías también que se pueden promover dentro de su desarrollo. Bien, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en un próximo encuentro de este proceso de fundamentos de bases de datos.